Bueno, pues buenas noches. Ahora sí me están escuchando, creo. Parte de la tecnología y de lo que estamos aprendiendo día a día en esto nuevo. Iniciaba dándole las gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este nuevo momento de educación médica continuada. Agradecer a Pharmatex, agradecer a Giselle, a todo el equipo que nos está dando apoyo en estos momentos para poder continuar con la educación médica continuada. Estos momentos son de aprendizaje para todos nosotros, son de aprendizaje en términos médicos, en términos personales, a tono de broma. Todos hemos visto los memes por ahí de que muchos dicen que, bueno, ahora me estoy haciendo amigo de mi esposa, he conocido a las personas que viven conmigo. Son bromas, pero realmente son momentos para uno pensar en que el tiempo de la familia también es un tiempo que tenemos que dedicar y reinventarnos cada día más. Esta pandemia del coronavirus es algo que vamos a tener por mucho tiempo y por lo tanto debemos de saber que trabajando día a día nuestra persona y las cosas que vamos a ir aprendiendo, pues seremos cada vez un poco mejor persona. Leyendo en el día de hoy los casos, por eso le hablaba de que lo vamos a tener por mucho tiempo. A nivel mundial tenemos aproximadamente 4.23 millones de personas de casos confirmados, y lo de casos confirmados hay que tomarlo con pinza, porque vamos a poner dos ejemplos. Hace una semana atrás el gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, hizo unas pruebas aleatorias y fue a los sitios de donde se reunían más personas, como son las bodegas, e hicieron pruebas aleatorias y aproximadamente un 19% de los testeados dio positivo. Personas que estaban asintomáticas y que hacían su vida normal, no sabían que tenían el virus. Si aplatanamos esos números aquí, antes de ayer, el doctor Ureña, el Pedro Ureña, daba unos números también de unas pruebas que hicieron, no recuerdo si fue en Villajuana, me parece, donde había un 40% de personas positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus está con nosotros, que eso no es cuestión de que mañana se acaba la emergencia nacional y ya todo el mundo va a salir a hacer su vida normal, sino que tenemos que reinventarnos. Y dentro de esa reinvención que vamos a hacer cada día, pues está lo que es el manejo de nuestros pacientes de forma ambulatoria, de la manera también cuando lo tenemos ingresado, pero ver cómo vamos a darle un mejor soporte para evitar las complicaciones, ya que, como todos sabemos, nuestros pacientes son pacientes de riesgo de complicaciones. El ser diabético no te favorece que te infectes o no, pero si te infectas, las complicaciones van a ser peores. Entonces, nueva vez, muchas gracias. Tenemos una audiencia muy buena, aproximadamente 74 personas, tanto locales como a nivel internacional. Quiero saludar, por lo menos de lo que vi hace poco en el chat, porque no lo puedo revisar de nuevo. Ahí estaba Erwin Tudor y Kaori Sosa, que de Bolivia, colegas todos. A Kaori la vamos a tener el jueves junto a Mayra Ger en otro webinar que ya todos conocen y que pronto seguiremos hablando. Gracias, Pharmatech, gracias a todos ustedes y vamos a pasarlo con el doctor Toribio para que nos deleite con su presentación. Adelante, Toribio. Bueno, ¿me escuchan, verdad que sí? Bueno. Sí, se oye. Perfecto. Para mí es más que un placer compartir con ustedes. Como dijo el doctor Desprader, muchas gracias a esta gran audiencia que tenemos en el día de hoy, que nos une en este bien común que son nuestros pacientes con diabetes. Muchas gracias al equipo de Pharmatech, a Giselle, a todo su equipo, por hacer posible esta plataforma virtual para que en medio de este confinamiento, que estamos todos aislados en nuestras casas, nosotros podemos sentir que tenemos un apoyo y que estamos todos juntos.
especialmente para tratar a nuestros pacientes con diabetes, que son nuestros pacientes que son los que siempre están en riesgo, ya que presentan una u otras comorbilidades y de por sí tienen lo que son su sistema inmune muy deprimido, que por ende, como dijo el doctor Desprader, son pacientes que pueden complicarse una vez tenido lo que es el COVID-19. Por eso, ante esta pandemia, queremos tratar en el día de hoy qué hacer con nuestros pacientes con diabetes frente al coronavirus, específicamente con el COVID-19. El doctor Desprader en su introducción muy bien dijo que a nivel mundial, como hemos visto, cómo han aumentado las cifras con pacientes con diabetes que han dado positivos. Recordemos que actualmente a nivel de las Américas, de ese 4.2 que el doctor acaba de mencionar, solamente en las Américas tenemos aproximadamente 1.7 millones de confirmados positivos. En la República Dominicana tenemos aproximadamente 10.900 confirmados y como dijo el doctor, que también yo me uno a su opinión, es que sabemos que esas pruebas es un aproximado. Lamentablemente sabemos de que la realidad es otra y por ende debemos de estar preparados frente a esta pandemia. En diciembre de 2019, la ciudad de Wuhan, capital de Hubei en China, se convirtió en un centro de atención mundial por el desarrollo de una nueva enfermedad que ellos veían como los pacientes o como sus familiares morían de una manera muy rápida, a causa al principio de algo desconocido. Pero ya para el 7 de enero del 2020 habían aislado una nueva cepa de coronavirus que se le llamó síndrome respiratorio agudo grave 2, que obviamente más luego ya fue definido por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19, y es por lo cual estamos reunidos en la tarde de hoy. Aunque al principio el COVID-19 se produjo o se pensó que solamente tenía una transmisión zoonótica, es decir, que solamente pensaban que la transmisión podría ser de origen animal. Pero al ver que los familiares, que todos los pacientes, que cada vez aumentaban el número de pacientes infectados, pues esto le llamó la atención, comenzaron a investigar y determinaron que no solamente había una transmisión zoonótica, sino también que la transmisión podía ser de persona a persona. El espectro clínico de la infección coronavirus, específicamente SARS-CoV-2, que es lo que conlleva al COVID-19, es un cuadro o es una entidad que al principio no es difícil de diagnosticar porque se parecen a los síntomas, a muchas enfermedades comunes de tracto respiratorio. E inclusive es tan difícil que al principio o muchos de los pacientes pueden causar de forma asintomática. También puede conllevar a una enfermedad leve de tracto respiratorio y en los casos más graves puede presentar una neumonía viral grave con insuficiencia respiratoria que incluso pueden llegar hasta la muerte. Aquí quiero hacer un paréntesis en esta diapositiva donde dice la infección puede ser al principio asintomático. Sabemos que muchos de nuestros pacientes con diabetes, cuando presentan una infección, también no solamente por coronavirus, cualquier otra infección por tener su sistema inmune comprometido, al principio también nos suele ser difícil hacer un diagnóstico a tiempo porque el cuadro se puede enmascarar. Y el coronavirus, señores, al principio, como dije, no presenta todos esos síntomas. O sea, no siempre van a tener esos síntomas típicos de un resfriado común o de los síntomas que realmente presenta. Por ejemplo, pasé por un familiar muy cercano, por eso le digo que hago un paréntesis, porque ese familiar cercano fue diagnosticado con COVID-19, pero fue un cuadro totalmente atípico, donde los síntomas ni siquiera se acercaban a que podría ser el COVID-19. Solamente fue por hallazgos tomográficos donde se evidenció una neumonía típica del cuadro y por ende nos llamó la atención, se hizo y se confirmó.
pero quiero decir que no siempre van a tener el mismo cuadro, esta entidad clínica. Por la Organización Mundial de la Salud inmediatamente se preocupó por lo que estaba pasando en Wuhan, China. Y por ende, como se vio la propagación de esta enfermedad de una manera muy drástica, de una manera muy rápida, y cómo los pacientes se complicaban cada día más y más, por lo que obligatoriamente se tuvo la necesidad de que se llamara a una emergencia mundial. Es decir, el COVID-19, estamos frente a una pandemia, por lo tanto tenemos que cuidarnos y por lo tanto tenemos que seguir haciendo campaña, no solamente para nuestros pacientes con diabetes, que son pacientes de alto riesgo, sino también para toda la población, inclusive las personas sanas que creen que son inmunes a esta condición. Los signos de este COVID-19, por llamarlo así, producida por SARS-CoV-2, un virus del coronavirus, puede presentar síntomas típicos de un resfriado común, es decir, fiebre, tos, dificultad respiratoria, cansancio, inclusive dolores musculares. Por eso el cuadro a veces es difícil de distinguir. Si comienzan los síntomas, pueden aparecer a partir de los 3 a 7 días, pero inclusive han tardado hasta 14 días por aparecer. En los casos más graves se puede complicar con una neumonía que va a conllevar a un síndrome respiratorio agudo severo, puede producir lo que es la insuficiencia renal y la muerte, ya como un fallo multiorgánico. Es decir, que esta entidad clínica, este COVID-19, ha marcado, ha hecho un antes y un después, y nosotros todos hemos sido protagonistas de esta historia. Ahora bien, nosotros como proactivos de la salud de nuestros pacientes con diabetes, debemos de estar siempre presente y activo frente a cualquier complicación u entidad que pongan en riesgo la salud de nuestros pacientes con diabetes. Y es por ello que debemos de este tipo de evento, de webinar actualmente, ya que no podemos hacerlo físicamente, debemos de fortalecernos y debemos de unirnos, porque esta es una entidad que es nuevo para todo el mundo. Por lo tanto, un hallazgo que pueda encontrar cualquier colega, para mí es muy importante y lo debo de poner en mi clínica diaria. Es muy importante que comencemos diciendo que, como dijo el doctor Rodríguez en su introducción, los pacientes con diabetes corren el riesgo de producir, una vez que tengan el COVID-19, de producir complicaciones, porque ya sea por una o varias razones que vamos a ir detallando más a menudo o más adelante. Pero no solamente corren el riesgo de tener las complicaciones, sino que los pacientes con diabetes parece ser tener un factor de riesgo para contraer la nueva infección por coronavirus. O sea, no solamente es como se pensaba, que como cualquier infección, el paciente por ser diabético hay que cuidarlo porque se puede complicar. No solamente eso, sino que con solo ser diabético ya es un factor de riesgo para contraer la infección por coronavirus. De hecho, la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial se han identificado como las comorbilidades comunes más frecuentes para otras infecciones, otros tipos de coronavirus, como es el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Según varios informes, porque recuerden que hacer una entidad nueva, por lo tanto, y tantos casos de muerte, comenzaron mundialmente a investigar qué estaba pasando. Y obviamente todos estos estudios, inclusive los estudios que se hicieron en los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, ellos notaron que los pacientes con diabetes tenían el riesgo de morir en un potencial 10 veces más que los pacientes que no tenían esta condición. Es por ello que debemos de cuidar a nuestros pacientes con diabetes, no importa la edad, no importa el sexo. Aunque la diabetes mellitus y el síndrome metabólico aumentan el riesgo de los síntomas más severos y de la mortalidad, como ya conocemos, en muchas enfermedades infecciosas,
pero hay unos aspectos mecanicistas especiales directamente en las infecciones por coronavirus que requieren consideración por separado. Y esto nos puede ayudar en la entidad clínica para ayudar en los pacientes que han tomado o que han estado en un control complicado de esta condición por COVID-19. La hiperglicemia y el diagnóstico de diabetes mellitus son predictores independientes de mortalidad y morbilidad en los pacientes con síndrome respiratorio agudo severo. Estos hallazgos podrían deberse a un estado de inflamación metabólica que lo predispone a una liberación aumentada de citocina. En COVID-19, por decirlo de manera llana, hay un desorden, hay una tormenta de hormonas de citoquinas que van a llevar a que esta condición se agrave aún más. Es decir, hay un desorden aún en la producción tanto de las hormonas que van a conllevar a un aumento de las citoquinas proinflamatorias. La inflamación metabólica también comprometerá el sistema inmune de nuestros pacientes diabéticos, que de por sí sabemos que ya por tener la condición de diabetes son pacientes inmunocomprometidos. Y si a esto le sumamos la inflamación metabólica, por ende, nuestros pacientes van a tener mayor tiempo en el proceso de curación y una prolongación tanto en la recuperación como en la recuperación del cuadro de estas infecciones por coronavirus, específicamente por COVID-19. La combinación de la infección por coronavirus y diabetes mellitus va a conllevar a una respuesta inmunitaria desregulada, lo que resulta en una patología pulmonar más grave y prolongada, y por ende los pacientes pueden llevar a una etapa más crónica, inclusive hasta la muerte. Para hablar directamente de las complicaciones de los pacientes diabéticos por infecciones de coronavirus, se investigó rápidamente por qué los pacientes diabéticos de per sí se complicaban más con esta condición y se determinó que hay un enlace endocrino directo. Sabemos que el coronavirus va a conllevar, por ejemplo, el coronavirus SARS-CoV-2, que va a conllevar al COVID-19, ingresa a las células humanas a través de la glicoproteína de la punta de la envoltura, que también es responsable de la transmisión de huésped a huésped. Pero esta glicoproteína necesita de dos componentes más para poder entrar a la célula humana, y una de ellas es la enzima convertidora de angiotensina 2. Y segundo, necesita la serina proteasa celular para poder cebar la entrada viral a través de la célula. Aquí podemos ver el coronavirus. Aquí podemos ver dentro de sus componentes las proteínas, dentro de ella la proteína S. Esa proteína S es la que se va a adherir a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 para poder entrar junto a la serina proteasa al interior de la célula, y una vez dentro va a depositar lo que es su ARN, y ese ARN la célula humana va a reconocer como si fuera de ella, por lo tanto la va a multiplicar, y por eso se puede repetir estas cepas virales muy rápidamente, se pueden duplicar demasiado rápido. En el sistema respiratorio, la enzima convertidora de angiotensina 2 tiene la función de degradar la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y actúa como un punto regulador clave para el sistema de angiotensina. Pero ¿qué pasa? Cuando aumenta la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 1 y se inhibe la enzima convertidora de la angiotensina 2, la angiotensina 2 intacta va a actuar a través de los receptores de angiotensina 1 y angiotensina 2 para ejercer respuesta proinflamatoria y estimular la secreción de aldosterona. Esto va a conllevar a ciertas alteraciones, pero no solamente va a aumentar lo que es la presión arterial y potencialmente causar lo que es una hipocalemia,
sino también que va a aumentar lo que es la permeabilidad vascular localizada y por ende va a aumentar el riesgo o empeorar el riesgo de una dificultad respiratoria. Por el contrario, la angiotensina 1,7 va a actuar sobre los receptores de las vías mediadas de angiotensina, lo que va a conllevar a que esta sea una respuesta antiinflamatoria y antifibrótica que serían favorables para la recuperación de pacientes con COVID-19. Entonces, sería posible postular que los pacientes con COVID-19, nuestros pacientes diabéticos con COVID-19 que llegan a una etapa más complicada de esta enfermedad, se podría decir que hay una disregulación o una alteración en esta de las vías de angiotensina 2 con un aumento de lo que son los receptores de angiotensina 1 y 2, que podría ser el caso tanto en los pacientes con diabetes, en hipertensión y en los pacientes con estados de insulinoresistencia. Pero ¿qué pasa? En el páncreas, en la unión del coronavirus del SARS-CoV-2 a su receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 va a dañar lo que son los islotes del Langerhans del páncreas, ¿verdad? Y va a disminuir lo que es la liberación de insulina. Y a medida de que el páncreas endocrino humano expresa la enzima convertidora de angiotensina 2, el coronavirus va a aprovechar ese espacio y va a aumentar el daño causado en los islotes y por ende va a haber como resultado una hiperglicemia aguda y una diabetes tipo 2 transitoria. Esto es muy importante. Del mismo modo, la diabetes de per se, por sí sola, va a inducir lo que es la expresión de las enzimas convertidoras de angiotensina 2 en otros tejidos, ya sea el pulmón, el hígado, el corazón, lo que explica cómo la diabetes mellitus puede contribuir mecánicamente a una falla multiorgánica en las infecciones producidas por COVID en los pacientes con diabetes. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer? Ya conociendo que nuestros pacientes con diabetes son pacientes que son inmunocomprometidos y que de por sí la inflamación metabólica va a conllevar a que nuestros pacientes se compliquen aún más, inclusive pueden llegar hasta la muerte de una manera muy rápida y potencialmente hasta 10 veces más, como hemos dicho. Nuestro papel es proteger a nuestros pacientes diabéticos, estar siempre de la mano, decir que no están solos, que tienen un apoyo y que nosotros somos proactivos de su salud y que no los vamos a dejar. Y para ello hay que estar siempre preparado y a la vanguardia para poder darle ese apoyo, ese plus que ellos están esperando de todos nosotros. La evaluación médica integral no solamente busca evaluar lo que es el control metabólico de nuestros pacientes, sino que también debemos de evaluar lo que son las comorbilidades, es decir, los factores de riesgo que podrían empeorar el cuadro de descompensación, que podrían agudizar mucho más el cuadro y que puede llevar a una etapa terminal. Debe aplicarse un estilo comunicativo centrado en el paciente. Es decir, ahora más que nunca, nosotros debemos de establecer una comunicación más cercana con nuestros pacientes, que ellos sepan, que ellos entiendan lo que nosotros le queremos decir, reforzando el lenguaje y la escucha activa. No solamente es de yo decirle una cosa, sabemos que a veces los pacientes, y más ahora que todos estamos sometidos a un factor de estrés, a veces nos dicen varias cosas y nos quedamos, por decir así, en el aire. Entonces, debemos de estar seguros que nuestros pacientes con diabetes están entendiendo lo que nosotros como su médico le estamos diciendo para garantizar la salud y evitar las complicaciones, valorando las preferencias y las creencias del mismo y evaluando las posibles barreras para el autocuidado. Es decir, debemos de, en esta etapa de confinamiento, debemos de asegurarnos con quién vive ese paciente diabético, si está atento a sus medicinas, si está atento a su estilo de vida, a su alimentación. O sea, nosotros tenemos que estar seguros de que nuestros pacientes diabéticos estén seguros, incidiendo sobre la necesidad de una comunicación interactiva, pero evitando lo que es la inercia clínica. Es decir,
no solamente es yo ser autoritario en lo que le voy a decir a mis pacientes diabéticos, no, debo de escucharlo, debo de ser flexible y debo de entender que estamos en una condición que es nueva para todo el mundo, por lo tanto, todos estamos sometidos a un factor de estrés y debemos ser comprensibles y flexibles ahora más que nunca. ¿Para qué? Para poder detectar lo que son las complicaciones que los pacientes con diabetes no pudiesen hacer y también las comorbilidades que ellos presentan, para asegurar lo que es un control, tratamiento y evitar los factores de riesgo para poder desarrollar un plan para el cuidado continuo. Es decir, cuando hablamos de confinamiento por una pandemia, debemos de prepararnos cuando se habla de una emergencia por mínimo 3 semanas. Debemos de crear un plan para nuestros pacientes por lo menos de 3 semanas para que ellos sepan qué hacer ante una posible complicación de su condición. Eso es muy importante. Con esto buscamos minimizar los riesgos. Para minimizar los riesgos, no hablamos de 4 puntos. Primero, a través de un ámbito de la medicación y el control metabólico, que sabemos que es imprescindible. El control metabólico de nuestros pacientes con diabéticos es la base para poder lograr un buen control de su estado de salud y evitar que se complique ante una posible infección por coronavirus. Pero también es muy importante lo que es la parte nutricional. Ahora más que nunca debemos de hacer énfasis en lo que es la parte nutricional de nuestros pacientes con diabetes que podrían cursar con COVID-19. El ejercicio también es una parte muy importante que luego lo vamos a detallar, y algo muy importante u otro factor no menos importante es el bienestar emocional y la terapia y la educación terapéutica en estos momentos de estrés. Sabemos que los pacientes con diabetes son pacientes muy sensibles que se pueden deprimir fácilmente, y si a esto le sumamos la condición que estamos viviendo, la condición social, el aislamiento social que estamos viviendo, pues los pacientes podrían llegar a una etapa emocional que no es favorable para nosotros ni para ellos. La medicación de nuestros pacientes con diabetes es algo fundamental. Es lo que nos dice a nosotros que vamos a asegurar el control metabólico para que nuestros pacientes no se compliquen. Por lo tanto, el control metabólico óptimo y los parámetros metabólicos asociados es obligatorio en nuestros pacientes diabéticos con COVID-19. Esto no solamente es por los peligros que los mismos presentan al tener alguna descompensación frente al COVID-19, sino también porque este enfoque podría ayudar al tratamiento de todos los pacientes con COVID-19. Los objetivos glucémicos es muy importante, es decir, el control metabólico de nuestros pacientes, como dije anteriormente, es la base para todo. Para ello es importante el autoanálisis, es decir, este es de gran ayuda a la hora de nosotros tomar decisiones frente a una posible hiperglicemia por la infección de esta entidad. También debemos de asegurarnos que los pacientes tengan lo que es ya sea su glucómetro para que para que estén monitorizándose, y con esto vamos a evitar también las que son las hipoglucemias. A veces los pacientes no se dan cuenta que presentan alguna hipoglucemia y esto puede empeorar el cuadro. Es decir, el control metabólico es a base de los medicamentos ya de criterio médico, pero sobre todo es el autoanálisis, ya que vamos a estar en confinamiento o a distancia, es lo que nos va a permitir nosotros asegurar la salud de nuestros pacientes. El enfoque farmacológico para el tratamiento glucémico, es decir, el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes, ahora más que nunca tenemos que ser considerados y debemos de tener ciertos factores o ciertas entidades a la práctica. Uno de ellos es las comorbilidades importantes, como algunos excedentes cerebrovasculares. Es decir, a la hora de yo medicar a mis pacientes que están en la casa, ahora más que nunca tengo que asegurarme o tengo que detectar alguna complicación que el paciente tenga o que pudiese presentar bajo este estado de confinamiento para yo poder darle un tratamiento farmacológico seguro.
también los riesgos de hipoglucemia son muy importantes. Y ahora más que nunca, muchos de nosotros, inclusive pacientes con diabetes, muchos de ellos no viven acompañados, están solos. Y ahora más que nunca debemos de asegurarnos que el medicamento que estén utilizando sea un medicamento seguro, evitando lo que son las hipoglucemias. Pero también buscamos que este medicamento no incida en lo que es el aumento de peso, para que no tenga una descompensación metabólica a causa del aumento de peso, que no conlleve a efectos secundarios, que el costo sea accesible, porque imagínense, la condición económica ya es algo que no solamente afecta a los pacientes con diabetes, sino a todos, y más a los pacientes con diabetes que son polimedicados. Y si a esto le sumamos la condición social que estamos viendo ahora, inclusive que muchos no están trabajando, por ende debemos de ser conscientes en la práctica prescriptiva para poder dar un medicamento que sea asequible, pero sobre todo pensando en su seguridad. Y también debemos de pensar, como dije en la lámina anterior, en que no solamente debemos de ser autoritarios, se debe evitar lo que es la inercia médica, por lo tanto debemos de ser flexibles a la hora de la preferencia del medicamento del paciente. Eso es así. Los medicamentos antidiabéticos, si el paciente está utilizando sus medicamentos, recuerde, como dije anteriormente, lo que nos va a asegurar el control metabólico es la medición glucémica. Esto nos va a ayudar a yo mantener mis pacientes controlados. Si mis pacientes están controlados, pues los dejo continuar con la misma terapia farmacológica. Pero ante una posible descompensación, pues yo debo estar preparado para ese posible cambio. Por lo tanto, hay medicamentos que vamos a seguir. Pero entre estos medicamentos, hay algunos medicamentos que dentro de la condición de COVID-19 serían favorables. Uno de ellos es los agonistas de GLP-1, ya que van a mejorar la función metabólica e inducen a la actividad de las vías protectoras del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Podría tener alguna ventaja, ya que va a mejorar lo que es el metabolismo de la glucosa y la presión arterial, y también evitar que el coronavirus entre a la célula humana, ya que va a haber una competencia de los receptores donde se adhieren. Este efecto podría ayudar a proteger y restaurar lo que es la función pulmonar. Del mismo modo, dentro de los medicamentos que serían favorables y que debemos de tener en cuenta en nuestros pacientes con diabetes, ya frente a una infección de COVID-19, no solamente es control metabólico, sino buscar cuál es el efecto positivo mis pacientes con diabetes pueden lograr a través de ese medicamento. Y como sabemos, nosotros como entidores o proactivos de la salud de nuestros pacientes, su médico de cabecera, debemos de manejarlo de forma integral y estar pendiente a todas las necesidades clínicas que nuestros pacientes con diabetes pudiesen necesitar. Por ende, el tratamiento temprano con bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 o más directamente lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2 recombinante podría ser útil para mejorar el sistema de enzima convertidora de angiotensina 2 y las vías mediadas de receptores sensibles, con preferencia a las vías mediadas por los receptores de angiotensina. Este enfoque permitiría la combinación de lo que es un efecto antidiabético, antiinflamatorio, pero además antiviral. Es decir, que estamos obteniendo 3 efectos a través de un medicamento. El inhibidor del sintético de la proteasa, llamado Camustat, que bloquea la serina proteasa, porque dijimos que 2 de los componentes necesarios para que el virus entre a la célula, aparte de lo que es la glicoproteína S, unida a la enzima convertidora de la angiotensina 2, también necesitaba lo que es la serina proteasa para cebar y entrar lo que es el virus. Pero si a través del Camustat podemos bloquear lo que es la serina proteasa, entonces por ende, la carga viral no va a ser la que se espera. Por ende, vamos a tener un paciente con menos complicaciones y menos carga viral, pero además va a tener mejora en lo que es la dislipidemia y la hiperglicemia.
Dentro de los medicamentos que podrían o no usarse en nuestros pacientes diabéticos con COVID-19, podemos hablar que los glucocorticoides no son de los favorables. Los glucocorticoides se han utilizado en pacientes que presentan dificultad respiratoria aguda. Pero ¿qué pasa con nuestros pacientes con diabetes? No solamente van a aumentar o van a descontrolar la glicemia, conllevando a una hiperglicemia, sino que también van a atenuar o van a bloquear lo que es la angiotensina 1.7. Por lo tanto, si se bloquea lo que es la angiotensina 1.7, pues le va a dar más cabida a lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2, por lo tanto va a conllevar a complicaciones más graves en nuestros pacientes con diabetes. Por el contrario, el fármaco antirreumático, que ahora mismo la hidroxicloroquina, que ahora mismo ha tenido un auge y se ha visto que los pacientes con COVID-19, no con diabetes, sino todos los pacientes, han tenido una mejoría frente a la prescripción médica de este medicamento. Por ende, los pacientes con diabetes también podrían ser beneficiosos a la hora de utilizar los mismos, aunque no se conocen si este también tendrá acción en cuanto a una acción directa en cuanto a la interacción de la enzima convertidora de angiotensina 2, como lo hacen otros medicamentos antiinflamatorios y otros medicamentos antidiabéticos, como ya lo hemos hablado. Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. Recordemos que nuestros adultos mayores, y más ahora que están en confinamiento o aislamiento, son los más susceptibles, ya que por la edad, porque recordemos que tan solo la edad, personas mayores de 60 años, son personas que por sí se pueden complicar. Y si a esto le sumamos todas las comorbilidades y factores de riesgo de mortalidad que tienen los pacientes con diabetes, le sumamos la edad, pues entonces imagínense qué pudiera pasar con nuestros pacientes adultos mayores. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que ellos estén seguros. Tenemos que ayudar lo que es el control metabólico de nuestros pacientes adultos mayores, pero también ayudarlo a enseñarlo, a implementar lo que es un estilo de vida saludable a través de una buena alimentación y la actividad física. Tenemos que tener en cuenta que la automedicación es muy importante. Ya como dije, a nuestros pacientes diabéticos, el monitoreo constante nos va a ayudar a un buen control. Pero a nuestros pacientes adultos mayores, ¿qué buscamos en ello? Buscamos que podemos desintensificar lo que son los regímenes de insulina para poder evitar, o el objetivo de evitar las hipoglucemias, porque las hipoglucemias pueden empeorar más los cuadros y más en los pacientes que están en una edad muy avanzada. Otro de los acápites importantes, de los 4 que dijimos que es importante a la hora de dar como tratamiento a nuestros pacientes con diabetes, es la alimentación. Por lo tanto, ahora más que nunca debemos de hacer énfasis en una alimentación saludable en nuestros pacientes con diabetes. Todos conocemos la importancia de comer saludable, pero siempre es bueno recordárselo a nuestros pacientes con diabetes, y una forma práctica que ya todos conocemos es el método del plato. A través de ello le vamos a decir qué porciones, tanto de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, nuestros pacientes con diabetes pudiesen usar, y más ahora en confinamiento o aislamiento, de que sus necesidades pudiesen cambiar, ya que la actividad física no es la misma. Por ende, los requerimientos deben de ser fluctuantes de acuerdo a la condición que estamos presentando actualmente. Se debe incluir, debemos de promover la salud, y las verduras y las frutas son parte de una salud o de una condición saludable, alimentación saludable en nuestros pacientes con diabetes. Debemos de implementar lo que son nuestras comidas principales. Hay que hacer hincapié en los que nuestros pacientes con diabetes deben de hacer, recomendamos 3 comidas y 2 meriendas. Ya hay muchos pacientes, recomendamos 3 meriendas, ya se están utilizando lo que es insulina, o que presentan o que corren el riesgo de que presenten hipoglucemia.
agregar colaciones, es decir, entre comidas, si el día es muy largo, planificar el menú según su hábito y su presupuesto. Es decir, no podemos implementarle o ser autoritario en decirle a nuestros pacientes con diabetes, solamente usted puede comer esto, darle una lista con esto que usted va a comer. Debemos de ser flexibles según el menú del paciente, según sus gustos, pero sobre todo según la forma de ello obtenerlo. Debemos de planificar las compras de nuestros pacientes. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros pacientes que solamente debe de comprarse por lo menos lo que va a necesitar por una semana. Debemos de decírselo claro. Con esto buscamos que el paciente aprenda a planificarse y que consuma lo necesario para evitar la hiperglicemia, pero también procurando que no nos hagan hipoglucemia. Seleccionar verduras y frutas, preferiblemente frutas que sean de la temporada, pero también se pueden utilizar frutas congeladas. Evitar el periodo de ayuno prolongado de nuestros pacientes es muy importante, porque no solamente buscamos que el paciente no nos presente hipoglucemia, sino que no le dé tanta ansiedad y por ende, si le da más ansiedad, va a comer más, se vuelve un círculo vicioso y ese aumento de ingesta calórica pues nos va a llevar a una hiperglicemia. Por lo tanto, el paciente se nos puede complicar más por la descompensación metabólica que presenta en ese momento. Debemos de enseñarle, ya como hacemos en nuestras consultas físicas, sustituir lo que son los grupos de azúcares refinados y miel por lo que son los edulcorantes no calóricos. Endulzar líquidos y preparaciones caseras con estos edulcorantes no calóricos que toleren lo que son las altas temperaturas, pero sobre todo enseñarle que se coman lo que son las frutas naturales, evitar lo que son hacer los líquidos, como ya todos nosotros sabemos el por qué, que lo hemos explicado en las consultas clínicas de nuestros pacientes, pero que ahora más que nunca los pacientes necesitan el apoyo nuestro. Como dije anteriormente, nosotros manejamos al paciente de manera integral y debemos no solamente de decirle a nuestros pacientes qué comer, sino que al poder manejarlo de forma integral, tenemos la particularidad de ayudarlo desde lo que va a comer hasta dónde lo va a guardar. Esto le va a permitir al paciente educarse, saber que los alimentos se mantengan en estado vigente para su tolerancia digestiva y por ende evitar ciertos trastornos que podrían complicar aún más a nuestros pacientes con diabetes. O sea que debemos de decirle cuáles alimentos se van a guardar en despensa, cuáles en la heladera y cuáles en el freezer. O sea, nosotros tenemos que hacer todo eso porque vamos a manejar el paciente de manera integral y nuestros pacientes, recordemos que están en sus casas por un largo tiempo. Tenemos que hacer hincapié, enseñar a nuestros pacientes lo que es evitar las compras compulsivas. Sabemos que los pacientes cuando dicen que hay confinamiento social y más ahora, creen que el mundo se va a acabar y se van a supermercados a comprar cosas que van a gastar en un mes. Ellos creen que solamente la van a comprar por una semana. Es decir, van a sobregirar sus alimentos y por ende van a sobregirar su presupuesto. Y debemos de ayudar a nuestros pacientes a educarlo para que ellos hagan su compra semanal. Esta es una forma de nosotros ayudar a nuestros pacientes. Aunque los alimentos no son una vía de transmisión del virus, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener buena higiene en la cocina, que también esa parte tenemos que educar a nuestros pacientes con diabetes. No comprar o comenzar a consumir suplementos alimenticios que ya no lo hacíamos, solamente porque nos dicen, porque lo otro, no. Debemos de asegurarnos que nuestros pacientes van a comer lo que realmente necesitan. Las infusiones, esto es algo también que me llamó la atención. Las infusiones o test, como ustedes han visto en muchas redes sociales, muchas campañas, que los pacientes están haciendo infusiones de raíces, bueno, de todo, porque dicen que eso mata el virus.
pero realmente no hay nada científico que evidencie o que ponga hincapié en que las infusiones calientes maten el virus. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que esas infusiones nos ayudan a hidratar el paciente con diabetes, pero no actúa como antiviral, que eso hay que tenerlo presente. Asegurar un correcto consumo de proteína también es muy importante en nuestros pacientes con diabetes, ayudarlo a disminuir lo que son las carnes rojas y que utilicen proteína de origen vegetal. Eso es más saludable. Ajustar la ingesta nutricional de acuerdo al confinamiento. Como dije, los pacientes van a necesitar menos gasto calórico o energético, por lo tanto, la dieta va a depender del mismo. Para ello es importante disminuir lo que son los alimentos muy calóricos y estar preparado ante una posible ingesta excesiva de hidratos de carbono. Debemos de estar preparados ante una posible hiperglicemia que nos presente. Por ende, debemos de estar siempre en contacto con estos pacientes para verificar qué tratamiento o el paciente pudiese llevar en ese mismo instante y las recomendaciones del lugar. La actividad física es algo muy importante. La actividad física en nuestros pacientes con diabetes les va a ayudar a mejorar lo que es el sueño, a mejorar lo que es la ansiedad, les ayuda con lo que es la memoria y les ayuda a disminuir los factores de riesgo para otras comorbilidades. Es decir, el ejercicio es una de las cosas más importantes que el paciente con diabetes tiene que hacer en estos momentos y tal vez es una de las que menos hace. Y yo espero que nosotros no estemos pasando por eso. Yo espero que todos nosotros como médicos estemos haciendo por lo menos 30, 40, por lo menos, o 1 hora de ejercicio diario para poder decirle a nuestros pacientes con diabetes que también ellos lo tienen que hacer. La actividad física de la mayoría de los pacientes diabéticos adultos deben complementar 150 minutos a la semana. Esto va a ser dividido dependiendo a la actividad vigorosa que el paciente tenga. Y ya eso es en los pacientes diabéticos adultos. Ya en los jóvenes tipo 1 y tipo 2 se recomienda que el ejercicio puede ser de 75 minutos a la semana, ya de una intensidad de moderada o severa, es decir, de una actividad más fuerte. Debemos de ayudar y educar a nuestros pacientes con diabetes que no solamente se debe de hacer cardio, hay que enseñarlo a que la tonificación muscular, el ejercicio de músculo es muy importante, ya que la función locomotora unido al músculo esquelético juega un papel muy importante en nuestros pacientes por diabetes, porque es el principal tejido que utiliza la glucosa como fuente de energía. Muchos pacientes solamente hacen cardio, que creen que con media hora, 40 minutos de cardio ya es suficiente, y no es así. Y recordemos que a partir de los 40 años hay una pérdida de la masa muscular. Entonces, debemos de tonificar los músculos y para esto se necesita hacer pesas, no solamente cardio. Tenemos que hacer tonificación de músculo a través de las pesas. De forma general, se recomienda comenzar realizando 1 o 2 series. Ustedes dirán, bueno, yo no soy entrenador, pero nosotros ahora mismo somos los profesores, somos los educadores, somos los doctores, somos el amigo, somos el entrenador de nuestros pacientes con diabetes. Y es a nosotros con quien ellos se nos va a acercar, ya sea a través de un mensaje, a través de una llamada, a pedirnos alguna recomendación. Y entonces nosotros tenemos que estar claros en las recomendaciones que le vamos a decir a nuestros pacientes con diabetes. Entonces, recomendamos realizar el ejercicio de serie, por ejemplo, de inicio, los pacientes que nunca han hecho ejercicio, que van a comenzar a hacer series de 8 a 12 repeticiones con cargas que se pueda levantar fácilmente. Ya luego se va progresando de 2 a 3 series, de 8 a 10 repeticiones, y no sobrepasar la realización de 4 a 6 repeticiones por serie. Eso es muy importante. Nosotros vamos a partir de mañana o esta noche, que todavía es temprano,
a practicar esto. Entonces, mañana se lo vamos a decir a nuestros pacientes. Esto es muy importante. Y debemos de tener en cuenta de que debemos de tener un descanso entre serie y serie de 1 a 2 minutos. El otro factor muy importante es las implicaciones psicológicas que trae el confinamiento o distanciamiento social en nuestros pacientes con diabetes. Como dije, los pacientes diabéticos son pacientes que son muy sensibles y son muy susceptibles a muchas emociones. Más si a esto se le suman a un aislamiento físico o social, que están solo pensando en tal vez o viendo solamente la televisión, los programas, las redes, que solamente dan noticias negativas, y el paciente se va llenando de esa carga negativa, y por ende se va a ir encerrando en ese círculo negro, y el paciente puede llevar a serias consecuencias. Por lo tanto, debemos de educar al paciente que debe de incluir actividades tanto en solitario, pero también con algún familiar, interactuar, enseñar de que debemos de sacar el mejor provecho a este estado en que estamos viviendo actualmente. Esto es en la parte, lo que es la parte de tratante. Ahora bien, nosotros como médicos de nuestros pacientes con diabetes que están bajo el riesgo de presentar esta enfermedad de COVID-19, debemos de pensar, como dijimos al principio, de que es una pandemia que todavía no le vemos el fin. Y inclusive se está solicitando aquí en República Dominicana que se extiendan unos días más. Y los pacientes y nosotros todos estamos aunados de emociones encontradas por todo lo que está pasando actualmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser concluyente y de saber no solamente cómo el manejo actual, sino el seguimiento de nuestros pacientes ante una posible infección por el COVID-19. El control estricto es la clave en nuestros pacientes. El control estricto nos va a permitir a que el paciente se mantenga controlado y evitar las complicaciones que la hiperglicemia pudiese tener. Debemos de aumentar lo que son las frecuencias de controles de glucosa y realizar los cuerpos cetónicos si hay alguna descompensación en los niveles de glicemia mayor de 250 miligramos sobre decilitro en más de 2 ocasiones. Extremar lo que son la alerta de descompensación, es decir, debemos decir a los pacientes qué pueden presentar ante una descompensación, ya sea una hiper o una hipoglucemia, que ellos estén conscientes de lo que pudiese presentar ante una u otra entidad, y por ende tienen que saber a dónde dirigirse ante un posible síntoma o signo de esta descompensación. Se debe aconsejar a todos los pacientes que no deben fumar, tampoco cigarrillos electrónicos, porque ahora mismo ellos según están en aislamiento, no ven muchas salidas positivas, y el estrés, la ansiedad, lo conllevan a fumar. Y sabemos que de per se las complicaciones que trae el cigarrillo, más aunado a nuestros pacientes con diabetes. Se deben evaluar los síntomas de angustia, depresión, ansiedad, de trastornos de alimentación y las capacidades cognitivas. Es decir, debemos de asegurarnos que el paciente se encuentra tanto físico como emocionalmente bien para poder estar saludable y poder enfrentar este COVID-19. Y se recomienda incluir a cuidadores o familiares. Es decir, si sabemos que nuestros pacientes con diabetes están solos, debemos de asegurarnos que algún familiar o alguien esté pendiente o esté seguro de que ese paciente va a estar bien, o sea, que esté en contacto, llamada, que le dé seguimiento a nuestro paciente. ¿Cuáles pautas debe seguir un paciente con diabetes si no tiene síntomas? Recuerden que estamos dando un seguimiento ante un posible COVID-19. Nuestros pacientes con diabetes, pero sin síntomas de COVID-19, es muy importante que sigan tomando sus medicamentos recetados. Es decir,
que estén pendientes a que no se le agote su medicamento ni que tampoco se automediquen. Recordemos que a nuestros pacientes les gustan automedicarse y ahora, por ejemplo, de que no quiero salir, prefiero tomarme aquel medicamento para evitar salir, pero deben de estar seguros de que sus medicamentos no les falten, ya sean por una u otra vía. Se debe de preparar a nuestros pacientes con diabetes ante una posible infección por COVID-19. Debemos de enseñarle qué hacer en esos casos. Debemos de decirle que es posible que su tratamiento farmacológico deben de intensificarse o que se pudiese cambiar frente a una infección por coronavirus. Por lo tanto, no deben de quedarse callados si presenta síntomas del mismo y comunicárselo a su médico para tomar conducta. En caso de que nuestro paciente con diabetes ya presente síntomas de lo que es el COVID-19, puede ser necesario el ajuste de medicación. Sabemos que nuestros pacientes con diabetes, cuando presentan no solamente coronavirus o COVID-19, sino cuando presentan una u otra infección, causa una hiperglicemia, una descompensación. Y en ese momento debemos de intensificar lo que es la terapia farmacológica. La hidratación es fundamental para mantener a nuestros pacientes también controlados. No suspender el tratamiento con insulina, como hacen muchos pacientes. Y ahora, si estamos frente a la infección del COVID-19, ahora más que nunca debemos de ser estrictos con la insulinoterapia. Y si presenta cifra de glucosas elevado, puede ser necesaria la corrección de la misma. Por ende, la única forma de saberlo es estar en comunicación con nuestros pacientes. Los pacientes que presentan o que usan bombas de infusión de insulina, se les debe educar en cuanto al registro del conteo de insulina frente a una posible cambio de múltiples dosis frente a una posible descompensación. Pero solamente y también se le debe de enseñar o de educar a que deben de ser precavidos en las cargas de las mismas para que no tengan un agotamiento y por ende no tenga algún disfunción del aparato y no tenga alguna descompensación metabólica que nos pueda empeorar el cuadro frente a un posible COVID-19. ¿Cuándo referir a nuestros pacientes a un centro de salud? ¿Cuándo debemos decir a nuestros pacientes que deben de referirse a su centro de salud? Cuando ya los síntomas comunes, cuando ya tiene dificultad respiratoria o sibilancia, pero también cuando presentan vómitos repetidos con intolerancia por más de 6 horas. Esto es muy importante por la deshidratación y lo que puede conllevar a nuestros pacientes con diabetes. También si presenta hiperglicemia mayor de 250 miligramos sobre decilitro por más de 24 horas. Y en caso de que el paciente sea tipo 1, en caso de que presentes signos de cetoacidosis diabética, entonces en ese mismo momento el paciente debe de referirse o debe de acudir a su centro de salud. Ya la atención médica de nuestros pacientes con diabetes en el hospital, los objetivos deben ser dirigidos. La prevención tanto de la hiperglicemia como de la hipoglucemia es fundamental. Con esto buscamos un control y evitamos de que ese paciente se controla. Por ende, la estancia intrahospitalaria va a ser mínimo y por ende el paciente se puede regresar más rápido a su casa. Debemos de hacer control, debemos de intensificar lo que es el tratamiento para poder asegurar un control metabólico de nuestros pacientes con diabetes. Y con esto vamos a evitar el reinternamiento, es decir, que el paciente acuda otra vez a nivel intrahospitalario. Dentro de las conclusiones, podemos decir que el COVID-19 no es una enfermedad, una entidad clínicamente metabólica, pero sí el control de la glicemia y los niveles de lípido y la presión arterial son las claves para nuestros pacientes con diabetes. Este enfoque es importante para abordar las complicaciones metabólicas cardiovasculares y por ende ayudar a un estado de recuperación más rápido de nuestros pacientes. El control metabólico, la alimentación, la dieta, todo esto son parámetros importantes frente a nuestros pacientes con diabetes, los diabéticos con COVID-19.
Estamos frente a una pandemia, estamos frente a una entidad que para todos es desconocido, que todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, debemos de estar atentos a cualquier signo o síntoma que nuestro paciente con diabetes pudiese presentar y ser multiplicador del mismo. Debemos de ser interactivos, comunicarnos con otros colegas, no creernos que lo sabemos todo, porque estamos aprendiendo todo de esta nueva entidad. Para mí ha sido un placer y espero que le haya gustado. Y ahora paso con el doctor Despradel. Muchas gracias, doctor Toribio. Excelente conferencia, muy buena recopilación de datos. Hay muy buenas preguntas, ya tenemos varias. Vamos a comenzar con la primera. ¿Con qué frecuencia en promedio se deben tomar las glucemias capilares los pacientes con diabetes que tengan acceso sin problemas a glucómetros y tirillas? O sea, la pregunta es como que no hay problema de comprarlo, ¿con qué frecuencia las recomendaría? Y en cuanto al monitoreo de la glucosa, eso es los pacientes ambulatorios. Muy bien, ya de por sí eso es muy importante porque lamentablemente inclusive tengo familiares de pacientes que me llaman diciéndome, doctor, pero mi paciente o mi familiar no se quiere hacer la prueba y solamente le he hecho 4 hoy. Entonces yo me quedo, ¿cómo? ¿Pero por qué? El paciente estaba descompensado. No, pero yo quería saber cómo estaba la glicemia. Se la hice ahorita antes de comer, se la hice después de comer. Entonces, debemos de educar a nuestros pacientes, de decirle que hay valores específicos preprandiales y postprandiales. Pero si el paciente, por ejemplo, si el paciente no presenta ningún signo o síntoma de descompensación, cuando yo le voy a hacer mi glicemia por 3 veces o a la semana es más que suficiente. No tiene que ser diario. Ahora bien, si el paciente usa insulina, y si paciente, yo necesito reajustar la dosis de insulina por ya se paciente tiene la infección y yo necesito reajustar la dosis de insulina, sí se la puedo hacer diario o más veces durante el día pre o postprandial frente a una descompensación. Pero si mi paciente diabético no presenta ninguna complicación que solamente es para yo monitorear, entiendo y creo que debe ser así, que por lo menos 3 o 4 veces por semana es más que suficiente. Muy bien. Claro, va a depender del tratamiento que esté llevando. Sí. Si es antidiabéticos orales o si es insulinoterapia. Claro. Por otro lado, preguntan que si has tenido experiencia con pacientes diabéticos con COVID y si, o sea, en el ingreso, ¿cómo utilizas el control metabólico? ¿Qué has hecho para el control metabólico? ¿Cómo lo has manejado? Y luego de su egreso, ¿con qué tratamiento lo egresas? Sí, ya como el COVID-19, como otras entidades infecciosas clínicas, como nosotros nos hemos visto en la práctica clínica, son pacientes, por ejemplo, que obligatoriamente o ya van a presentar descompensación metabólica, ya por todo lo que hemos visto por la inflamación metabólica. En ese momento, hacemos la historia del paciente. Si el paciente está autorizando algún antidiabético oral, es obligatoriamente que yo le voy a medicar le voy a pasar a una insulinoterapia para asegurar un control metabólico de nuestros pacientes frente a esta infección o inclusive frente a otra infección aguda que el paciente esté presentando en este momento. Claro, voy a agregar ahí un caso clínico de una de nuestras amigas y colegas que ya tuvo varios pacientes, pero vamos a usar uno de ellos, que para mí fue uno de los más dramáticos, por decirlo así. Ingresado, es un paciente masculino de 72 años, es diabético de larga data, que estaba usando insulina 70-30 y lo ingresaron por COVID y las hiperglucemias estaban mayores de 500. Obviamente en internamiento, aunque hay algunos que han dicho que prefieren premezclas, otros no las utilizan, entre los que yo me adhiero, pero ya eso es preferencias y manejo de cada quien. Y ella empezó a utilizar NPH a dosis de 40 unidades en la mañana, 30 en la noche, más insulina rápida
10 unidades antes de cada comida. Cuando estábamos discutiendo, o sea, ella me lo estaba contando y estábamos discutiendo, me decía que no sabía qué hacer porque era, o sea, esa dosis que le dije, diríamos que fue como ya el culmen cuando ella dijo, ¿qué hago? Estoy subiendo y subiendo dosis y el paciente se mantiene en hiperglucemia. Y en ese sentido, ella decidió utilizar entonces, agregarle un antidiabético oral, aunque queda claro que en internamiento es insulinoterapia, pero obviamente, como tú muy bien dijiste, inicialmente todos estamos aprendiendo, decidió agregarle un antidiabético oral de tipo inhibidor de la DPP4 por algunos estudios que han salido que se ha visto que ha tenido preferencias, como fue cuando la pandemia o la epidemia del SARS-CoV de Medio Oriente, Oriente Medio, donde los pacientes que estaban con inhibidores de DPP4 pues tuvieron una infección más leve y no vamos a decir casualidad porque estaba basado en estudios. Me comenta que inmediatamente le agregó el inhibidor de la DPP4 aproximadamente en unas 24 horas, las glucemias bajaron a 125. O sea que vemos cómo utilizando el conocimiento pudiéramos entonces ir aprendiendo y agregando cada uno a tratamientos de ingreso. Otra pregunta nos dice, habla del estudio de autopsias de Italia, donde es una pregunta, dice, ¿se demostró daños en la célula beta del páncreas? No sé si quiero agregar algo, yo iba a agregar algo sobre eso. Lo que sabemos sobre el SARS-CoV-2 o COVID-19, como muy bien explicó el doctor Toribio, es que utiliza como receptor la enzima convertidora de angiotensina 2, y esta no se encuentra solamente a nivel de pulmón, sino de riñón, también la tenemos a nivel de páncreas, a nivel de cerebro, a nivel de intestino, a nivel de hígado, y por eso vemos cómo manifestaciones tales como diarreas, como convulsiones se están dando. Y en ese sentido, hay una afectación a nivel del páncreas. Se ha visto inclusive en esa misma epidemia de H1N1 del 2002 y del 2012 del SARS-CoV de Oriente Medio, se ha visto que pacientes que no eran diabéticos, que no tenían historia de hiperglucemia, que hicieron una hiperglucemia transitoria, inclusive transitoria hasta por 3 años. O sea que esta infección, en el caso ahora del COVID-19, debemos que estar, y tomando en cuenta también ese caso de esos pacientes que era insulino resistente y que no tenía mejor control metabólico, de que puede haber algún tipo de alteración y lesión a nivel de la célula beta pancreática, y aquellos que no sean diabéticos hay que tener, en buen dominicano, ojo pelado con ellos para ver si están o no haciendo algún tipo de hiperglucemia. Sí, así es que justo quiero agregar ahí, recordando lo que dije en la conferencia, y es que cuando en el páncreas, cuando se expresa en mayor cantidad lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2, por ende, entonces esto le va a dar más facilidad para que pueda entrar a la célula y causar daños. Y ahí es donde se va a desarrollar lo que es la hiperglicemia y la diabetes tipo 2 transitoria. Sí. Otra pregunta. Dice, felicitar a mi gran amigo Toribio por excelente conferencia. Me gustaría que a modo de resumen nos diga el efecto de la diabetes en la falla multiorgánica por el COVID-19. Gracias a Dios que por lo menos dijo mi gran amigo, porque es una preguntita bastante capicúa, ¿eh? Sí, ahí a grosso modo puedo resumir, comenzando diciendo que la diabetes de por sí va a producir, como todos sabemos, por alguna infección, lo que es una hiperglicemia. Ahora bien, ya por lo que la inflamación metabólica de por sí va a conllevar lo que son las alteraciones de las hormonas, de una producción, de la disregulación de las hormonas proinflamatorias,
Y esa inflamación metabólica, aunada a la inflamación metabólica, aunada a la producción de citoquina, va a conllevar a una depresión o va a deprimir aún más el sistema inmunitario, que va a conllevar a las complicaciones crónicas de los pacientes con diabetes. Pero el enlace directo de que hay de la diabetes y la enzima convertidora de angiotensina 2, que cuando se expresa a nivel de páncreas, a nivel del corazón, a nivel de pulmón o del hígado, entonces ese conglomerado es que va a conllevar a la falla multiorgánica de nuestros pacientes con diabetes. Claro, y recordar que fuera de COVID, en condiciones, vamos a llamarles normales, la misma diabetes provoca, o sea, la hiperglucemia, un daño a nivel del endotelio que nos va a llevar también a aumento de esas sustancias proinflamatorias, de citoquinas, interferón, interleuquinas, del factor de necrosis tumoral alfa, que obviamente todos esos llevan a eventos cerebro y cardiovasculares, y cuando se unen a todo este proceso ahora es donde viene ya esa tormenta de las citoquinas. Es una cascada metabólica. Una cascada metabólica, correcto. Otra pregunta nos dicen, a los pacientes amputados que están en casa, ¿tienen alguna actividad de ejercicios que ellos puedan hacer? Claro que sí. ¿Alguna rutina de ejercicio es lo que pregunta? Ok, algunas rutinas de ejercicio, sí. Inclusive los pacientes que están amputados, o sea, que están amputados o que son menos válidos, no es un limitante para hacer ejercicio. Hay muchos ejercicios que ellos pueden hacer, ya sea con una pesa que puedan tonificar lo que son los músculos, pueden hacer ejercicio de movimiento, ya sea mediante... lo importante es que ellos tengan un tutorial, porque de por sí solo no van a aprender. Pero a través de las pesitas pueden hacer tonificación de músculos, solamente es enseñarles cómo hacer. Pueden hacer los ejercicios sentados, haciendo cardio, a través de algunos movimientos repetitivos, y por ende ya eso la sirve como cardio y les sirve para aumentar o tonificar lo que son los músculos. Sí, y utilizar las plataformas sociales tipo virtuales, YouTube, sí, claro que sí. Que entren a YouTube y así mismo solamente escriben actividad física para pacientes discapacitados, para personas que no tienen piernas, que le faltan. Hay tutoriales. Hay muchos tutoriales para eso que ya no hay por qué no hacerlo. Sí. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué opinas sobre el uso del monitor continuo de glucosa en el ingreso de estos pacientes con el diagnóstico de COVID-19? ¿Sería recomendable su uso? Sí, claro, es que eso nos va a ayudar muchísimo, porque es que a través de ello vamos a lograr un mayor control en cuanto a los niveles de glicemia. Eso es indispensable. Claro que sí. Bien, hay otra pregunta que preguntaban si tenían experiencia. Hablamos ya de los pacientes ingresados con COVID. Refuerzan el hecho de que sí, agregar un inhibidor de DPP4. Obviamente, viendo el paciente, determinando a qué paciente agregar. Tuve la oportunidad de tener un paciente COVID-19 y permaneció varios días en hiperglucemia previo a la presentación de prueba positiva. Excelente conferencia. Nivel normal de glicemia en pacientes con COVID. Esa es una pregunta. ¿Cuál sería el nivel? Sí, exactamente. Los niveles de glicemia son niveles ya avalados por lo que son los estándares, o sea, tanto para pacientes que están en su casa y los pacientes intrahospitalarios. O sea, los niveles de glicemia deben ser los mismos, aunque tenga la condición de COVID. Muy bien. No veo, bueno, si hay alguna otra pregunta en lo que vamos a cerrando. Excelente conferencia, bueno, ese fue el que vimos ya. Excelente conferencia. Bueno, muchos saludos y muchas conferencias de todos para ti por la presentación. No sé si quisieras agregar algo más antes de hacer el cierre. Sí. Claro que sí, no. Como dije, la COVID-19 nos ha marcado a todos, o sea, ha construido lo que es un antes y un después en nuestras historias, y más en la práctica médica, nosotros como médicos, y somos responsables de lo que es unos pacientes que son muy susceptibles, que son los pacientes con diabetes. Debemos de prestarle mucha atención.
lo más mínimo que el paciente no pudiese presentar, que pudiese ser insignificante para él, pero para nosotros, para la práctica clínica, pudiese ser algo mayoritario. Estamos frente a una pandemia, que todos estamos consternados, debemos de cuidarnos y de cuidar, y de verdad que estos tipos de eventos actualmente, por eso quiero dar las gracias a la sociedad, gracias a Pharmatech, por permitirme llegar a ustedes y poder ser partícipe de este tipo de evento que es educativo y muy práctico para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Toribio, por el tiempo en la preparación y en la presentación. Nueva vez, gracias a Pharmatech, gracias a Giselle, Irvania, Mercedes, Sosa, y bueno, todo el equipo que están con Pharmatech y que nos asisten en todo momento. Gracias por prestarnos, por permitirnos estar en este momento. Queremos decir que fue 1 hora y 22 minutos y la audiencia se mantuvo sobre los 80 participantes, o sea que estuvo todo muy bueno. Así que gracias a todos por participar, gracias por Pharmatech y bueno, buenas noches para todos.